¿Cómo están? Vamos a resolver el ejercicio número 4 del trabajo práctico número 3. En el siguiente cuadro se muestra la tabla de demanda de azúcar X supra D1 de Nigeria, expresada en toneladas por año, y los sucesivos cambios observados: X supra D2, X supra D3 y X supra D4 en distintas situaciones. Entonces podemos observar una tabla donde tenemos los precios, las cantidades demandadas en distintas situaciones que hacen referencia a las modificaciones en las cantidades demandadas. Muy bien. Luego continúa el ejercicio donde las condiciones iniciales son I sub 0 igual a 100, P sub I 0 igual a 1, P sub Z 0 igual a 2, N sub 0 es igual a 100. Además, P de X es el precio del azúcar, P de Y es el precio de los edulcorantes, P sub Z es el precio del café, Y es el ingreso de los consumidores, N el número de consumidores. A. Hacer el gráfico de la curva de demanda X supra D1. Muy bien, entonces esta es la tabla que teníamos como información en la consigna. Teníamos que graficar la curva de demanda X supra de 1. Entonces noten que esto hace referencia a las cantidades demandadas y en la primera columna tenemos los precios. Entonces vamos a relacionar las combinaciones de precios y cantidades demandadas para graficar la demanda en un primer momento. Por ejemplo, cuando el precio es 0, noten que las cantidades demandadas son 70. Entonces ubicamos este punto. Ahora bien, si el precio es 1, las cantidades demandadas son 65. Si el precio es 2, las cantidades demandadas son 60. Si el precio es 3, las cantidades demandadas es 55. Muy bien. Recuerden que para graficar una curva de demanda que debemos considerar, en el eje horizontal se ubican las cantidades y en el eje vertical los precios. Recuerden que hay que ponerle nombre a los ejes. Noten que ante incrementos unitarios en el precio, ¿qué pasa con las cantidades demandadas? Van disminuyendo de 5 en 5. Entonces, claramente esta es una relación lineal, por lo cual el gráfico va a ser una línea recta. Entonces, esta es la curva de demanda, que va a ser una curva rectilínea. Bueno, entonces la hemos rotulado a esta curva como D sub 1, D sub 1. Y bien, veamos qué nos piden en el ejercicio B. Encontrar la elasticidad precio de la demanda cuando el precio se modifica de la siguiente forma. P de X igual a 0, a P de X igual a 1. El otro caso es P de X igual a 1, a P de X igual a 3. Calcular el ingreso total e ingreso marginal correspondiente. Muy bien, entonces noten que el precio. Entonces necesito calcular la elasticidad precio de la demanda. En un primer caso vamos a analizar qué pasa si P aumenta, D. P de X
igual a 0 a P de X igual a 1. Entonces, el valor inicial del precio era 0 y ahora el nuevo valor es 1. Entonces, al precio inicial lo vamos a denotar con el subíndice 0 y al nuevo precio con el subíndice 1. Veamos qué le ocurre a las cantidades. Si el precio aumenta, entonces lo esperable, como estamos analizando puntos sobre la curva de demanda, es que caiga la cantidad demandada. Entonces, X disminuye de X igual a. Noten que cuando el precio es 0, recuerden que en este caso nos vamos a concentrar en estas cantidades demandadas. Precio y las cantidades demandadas en la primera situación hacen referencia a la demanda, a la primera situación donde vamos a analizar la demanda. Después vamos a ver alteraciones en la curva de demanda, por lo cual van a ser útiles el resto de las columnas. Muy bien, cuando el precio es 0, la cantidad demandada es 70, mientras que si el precio es 1, la cantidad demandada es 65. Muy bien, entonces, ¿cuál era el valor inicial de las cantidades demandadas? Era X sub 0 igual a 70. Y ahora, como aumentó el precio, la cantidad demandada va a ser X sub 1 igual a 65. ¿Cómo se calcula la elasticidad precio? En este caso, noten que tenemos dos precios y dos cantidades, por lo cual vamos a recurrir a la elasticidad arco. Sería el cambio en X sobre el cambio en el precio por las cantidades, perdón, por los precios, por el precio promedio, sobre las cantidades promedio, o el promedio de las cantidades directamente. Muy bien, entonces esto sería la variación de X, que sería X sub 1 menos X sub 0 sobre P de X sub 1 menos P de X sub 0. Recuerden que el subíndice 1 lo hacemos referencia para el nuevo valor tanto del precio como de la cantidad y el subíndice 0 hace referencia al primer valor tanto de la cantidad como del precio, la situación inicial. Después se modificó el precio en este caso y entonces el precio ahora es 1 y la cantidad demandada y las cantidades demandadas 65. Por el precio promedio que teníamos que hacer sumar los precios y lo íbamos a dividir entre 2. ¿Y qué vamos a hacer con las cantidades? Algo similar. Vamos a sumar las cantidades y las vamos a dividir entre 2. Sería 65 menos 70 sobre 1 menos 0 por el promedio de los precios, que sería 1 más 0 sobre 2, dividido el promedio de las cantidades. Si hacemos las cuentas, vamos a obtener que el valor de la elasticidad es 37 milésimos. Muy bien. Ese valor, si lo interpretamos, lo consideramos
a dicho valor tomando el módulo, sería 0,037. Y fíjense que este valor es menor que 1, por lo cual podemos indicar que la demanda es inelástica. Ante un aumento del 1% en el precio, la cantidad demandada cae en menos de un 1%, en particular el valor es 0,4, si quieren lo podemos redondear, 0,04%. Muy bien, tenemos que calcular además el ingreso total y el ingreso marginal. Muy bien, por eso tenemos esta tablita. Vamos a hacer un poquito más grande. Vamos a recordar cuál es la definición de ingreso total. Ingreso total es precio por cantidad. Ingreso marginal sería cómo cambia el ingreso total cuando cambia X. Fíjense que acá tenemos dos precios y dos cantidades, entonces vamos a utilizar esta forma de calcularlo. Recuerden que también habíamos visto que se puede obtener el ingreso marginal a través de la relación Amoroso-Robinson. Sin embargo, en este caso vamos a aplicar la fórmula del ingreso marginal como la variación del ingreso total sobre la variación de X. Noten que en la expresión de Amoroso-Robinson obtenemos el ingreso marginal considerando un precio que vamos a multiplicar por 1, ya sea menos o más 1, dividido, bueno, va a ser el precio por 1 menos 1 sobre la elasticidad precio de la demanda en valor absoluto, o si no, lo podemos calcular al ingreso marginal como el precio multiplicado por 1 más 1 sobre la elasticidad precio. Pero en ese caso tenemos información de un solo precio, por lo cual es conveniente utilizar dicha fórmula cuando tenemos la elasticidad puntual. En este caso estamos calculando la elasticidad arco, por lo cual hemos optado por estimar el ingreso marginal a partir de esta expresión. Muy bien, entonces teníamos dos precios y dos cantidades. En particular lo que nos indicaba el ejercicio era que el precio aumentaba, cae la cantidad demandada, 0 por 70 es 0 y 1 por 65 es 65. Obtenemos el ingreso total. Bueno, calculemos la variación o el cambio en el ingreso total. Esto sería delta del ingreso total y esto sería delta de X. Muy bien, acá no tengo con qué comparar porque es el primer valor, por lo cual ponemos guión, 65 menos 0 va a ser 65 y el cambio en X sería 65 menos 70, que sería menos 5. Por lo cual el ingreso marginal, que se define como la variación del ingreso total sobre la variación de X, sería el cociente de estas dos columnas. 65 dividido menos 5 es menos 13. Para esta situación, el ingreso marginal es menos 13 y el ingreso total lo podemos calcular, en este caso, considerando las dos combinaciones. Muy bien, pero también se nos planteaba otra situación. Debíamos calcular la elasticidad precio de la demanda. En este caso, si aumentaba el precio de P de X sub 0 igual a 1 a P de X sub 1 igual a 3. Bueno, si aumenta el precio, entonces caen las cantidades demandadas
de x sub 0. Para identificar esto vamos a mirar la tabla. Muy bien, entonces recuerden que nosotros vamos a hacer referencia a las variables con el subíndice 0 cuando estamos hablando de la primera situación, de la situación inicial. O sea, nos dicen que hay un aumento de precio, entonces vamos a considerar el precio anterior y vamos a tener el precio y la cantidad anterior. Eso lo vamos a denotar con el subíndice 0. Y el precio y las cantidades nuevas las vamos a denotar con el subíndice 1. Muy bien, entonces, ¿dónde está la tabla? Si el precio es 1, las cantidades demandadas son 65. Las unidades demandadas del bien son 65, mientras que si el precio es 3, las cantidades demandadas son 55. Muy bien. Calculemos la elasticidad. Sería el cambio en X sobre el cambio en el precio por el precio promedio sobre las cantidades promedio, o el promedio de las cantidades. Variación de X sería X sub 1 menos X sub 0, sería 55 menos 65 sobre la variación del precio, que sería 3 menos 1, por el promedio de los precios. En la fórmula que ustedes trabajan habitualmente, noten que sería P de X sub 1 más P de X sub 0 dividido 2, aunque si lo escribimos al revés no va a haber problema porque la suma es conmutativa. Entonces, bueno, pongamos los precios promedios, vamos a calcular el promedio de los precios, sería 3 más 1 sobre 2 dividido 55 más 65 sobre 2. La elasticidad precio es menos 167 milésimos. Muy bien, este número en valor absoluto sería 167 milésimos. ¿Cómo es este número? Menor que 1, por lo cual podemos indicar que la demanda es inelástica. Pero necesitamos calcular también el ingreso total y el ingreso marginal. Aquí tenemos el cuadro en particular para esta situación que se nos plantea. Entonces el ingreso total, acuérdense que es precio por cantidad, 1 por 65 va a ser 65, y en este caso va a ser 3 por 55 igual a 165. Ingreso marginal sería la variación del ingreso total dividido a la variación de X. Sería 100 dividido menos 10, por lo cual el ingreso marginal es menos 10. El ingreso marginal la abreviatura que se utiliza es la I mayúscula, la M mayúscula y la G minúscula. En este caso van a notar que aparece la minúscula porque Excel te lo corrige. Pero acá lo adecuado sería poner ingreso marginal y la M es mayúscula. Bueno,
Ya con esto hemos resuelto el ejercicio 4b. Pasemos al inciso C del ejercicio 4. La columna X supra D2 es el resultado de un nuevo ingreso de los consumidores y sub 1 igual a 200, ceteris paribus. Indique qué tipo de bien es X. Realice sus cálculos con respecto a la situación inicial. Y para P de X igual a 1. Dibujar la demanda con los cambios ocasionados por el aumento del ingreso con respecto a la situación inicial. Muy bien, entonces, recuerden que acá en la consigna teníamos información sobre el ingreso de los consumidores, el precio del bien I, que hacía referencia al precio de los edulcorantes, el precio del bien Z, que era el bien Z es el café, y N, que hacía referencia al número de consumidores. Ustedes en teoría han visto que la demanda depende de una serie de factores o de determinantes y consideraban que, bueno, teníamos la demanda, que era una relación inversa entre precio y cantidad, y el resto de los determinantes se mantenían constantes. Ahora bien, cuando alguno se altera, vamos a ver modificaciones en la curva de demanda. Se va a desplazar ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que va a significar que para cada precio se van a alterar las cantidades demandadas. Entonces eso va a significar una nueva curva de demanda. Muy bien, entonces ahora en la columna que vamos a la columna en la cual nos vamos a concentrar es X supra D2, donde, bueno, que surge al haberse alterado el ingreso de los consumidores. Noten que en la situación inicial el ingreso de los consumidores era 100 y ahora es 200. Entonces ahora tenemos que analizar qué tipo de bien es X. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar con elasticidad ingreso de la demanda. La elasticidad de ingreso de la demanda mide la sensibilidad de la demanda a los cambios en el ingreso, manteniendo constantes los demás determinantes de la demanda. Por eso es que ahora vamos a calcular dicha elasticidad manteniendo el precio fijo en un determinado valor que nos indica la consigna, en este caso P de X igual a 1. Muy bien, entonces la elasticidad de ingreso de la demanda va a ser el cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el ingreso. Fíjense que ahora en lugar de poner P de X aquí, lo que vamos a hacer es ubicar al ingreso. Se puede calcular la elasticidad de ingreso arco y lo que vamos a tener en cuenta es la interpretación del número. Muy bien, entonces la elasticidad de ingreso puede ser, nos va a indicar en particular que el bien es normal o superior si su valor es mayor que 0, si es igual a 0 indica que el bien es neutro y si es menor que 0 quiere decir que el bien es inferior. Un bien es normal cuando aumenta el ingreso y aumenta su demanda. Un bien es neutro cuando a pesar de que aumente, no importan las alteraciones en el ingreso, siempre la cantidad demandada es la misma. Y un bien inferior hace referencia a que a medida, bueno, que cuando aumente el ingreso, vamos a observar que la demanda de dicho bien disminuye. Mientras que si cae el ingreso, la demanda de un bien inferior aumenta.
Muy bien. Inciso C. Entonces, recordemos los datos. El ingreso inicial, o el ingreso que teníamos como fijo en los datos iniciales, era 100, y ahora el nuevo valor del ingreso es 200. Nos piden que calculemos la elasticidad ingreso de la demanda considerando un precio igual a 1. Entonces sería interesante mirar la tabla donde tenemos la información. Vamos a mantener constante el precio en 1. Vamos a comparar la situación, las cantidades demandadas en la primera situación y ahora en la nueva situación. Entonces, el precio lo vamos a fijar en 1. Bueno, para un precio de 1, ¿cuáles eran las cantidades demandadas? 65. Ahora, para ese mismo precio, las cantidades demandadas son 85. ¿Por qué? Porque se alteró el ingreso. Tenemos que indicar qué tipo de bien es X. En este caso, recuerden que estamos haciendo referencia, estamos trabajando con la demanda de azúcar. Entonces, tenemos que indicar si la demanda es un bien neutro, si es un bien inferior o si es un bien normal o superior. Muy bien, entonces, si el ingreso, si consideramos el ingreso inicial, ¿cuáles eran las cantidades demandadas? Las cantidades demandadas para un precio de 1 era 65, mientras que con el nuevo ingreso observamos la tercera columna, donde tenemos X supra D2, que nos indica las cantidades demandadas para cada uno de los precios. Y ahora las cantidades demandadas del bien, o las unidades, mejor dicho, la cantidad, sí, las unidades del bien, o la cantidad demandada del bien, es de 85 unidades. Recuerden que vamos a mantener fijo el precio en 1. Esta barrita es para hacer referencia que el precio está fijo. Muy bien, calculemos la elasticidad ingreso. Muy bien, entonces sería el cambio en X sobre el cambio en el ingreso. Acuérdense que X hace referencia a las cantidades demandadas por el ingreso promedio. Y las cantidades, o la cantidad, el promedio de las cantidades. Variación de X sería X sub 1, que es 85, menos X sub 0, que es 65. La variación de Y sería Y sub 1, que es 200, menos 100. Calculemos el ingreso promedio, sería 200 más 100 sobre 2, sería 300 sobre 2, sería 150. Calculemos las cantidades promedio, sería 85 más 65 sobre 2. Este número, el valor de la elasticidad ingreso de la demanda, es 0,4. ¿Cómo es este número? Mayor que 0, igual que 0, menor que 0. Noten que este número es mayor que 0, por lo cual podemos indicar que X, o sea, el azúcar, es un bien normal o superior. Cuando aumenta el ingreso, aumenta la demanda del bien.
Si interpretamos el numerito, considerando que la elasticidad ingreso es el cambio porcentual en la cantidad demandada ante un cambio porcentual en dividido el cambio porcentual en el ingreso, diríamos que cuando aumenta un 1% el ingreso, la cantidad demandada del bien aumenta 0,4%. En el inciso C, aparte de indicar de qué tipo de bien es X, entonces X, que es el azúcar, es un bien normal o superior, además de indicar qué clase de bien es X, debíamos dibujar la demanda con los cambios ocasionados por el aumento del ingreso respecto a la situación inicial. Entonces, podemos observar en naranja la curva de demanda cuando el ingreso está fijo en I sub 0, que es 100. Mientras que tenemos la curva de demanda en celeste, bueno, no es celeste, es azul, un azul claro, cuando el ingreso es I sub 1, manteniendo el resto de los factores constantes. Entonces vemos que hay un aumento de la demanda, o lo que es lo mismo, la demanda se desplaza hacia la derecha. Muy bien, recuerden que en el gráfico de demanda lo que hicimos fue considerar los precios y las cantidades demandadas que teníamos en la segunda columna y luego graficamos los precios considerando las cantidades que se ubican en la tercera columna de la consigna. Si relacionamos precio y cantidad, podemos observar, podemos determinar puntos de la curva de demanda. Veamos qué nos piden en el inciso D. La columna X supra de 3 es el resultado de un nuevo precio de los edulcorantes. PDI sub 1 igual a 2. Ceteris paribus, acuérdense que significa manteniendo el resto constante, indique qué relación existe entre X e Y, realice sus cálculos con respecto a la situación inicial para P de X igual a 1. Dibujar la demanda con los cambios ocasionados por el aumento de P de I con respecto a la situación inicial. Muy bien, la elasticidad cruzada de la demanda, lo que vamos a ver es que es un cambio porcentual en la cantidad demandada dividido un cambio porcentual, o el cambio porcentual, en el precio de otro bien. Ya no vamos a considerar el precio del bien X. Elasticidad precio de la demanda, teníamos el cambio porcentual en la cantidad demandada del bien X sobre el cambio porcentual en el precio del bien X. Ahora lo que estamos haciendo es relacionar las cantidades demandadas del bien X con lo que es el cambio porcentual en el precio de otro bien. En este caso, el precio del bien Y. Muy bien, vamos a indicar que si el valor de la elasticidad cruzada es mayor que 0, podemos indicar que los bienes son sustitutos. Mientras que
si la elasticidad cruzada es negativa, eso quiere decir que los bienes que estamos analizando, tengan en cuenta que serían los bienes X e Y, son bienes complementarios. Acuérdense que los bienes sustitutos son aquellos que permiten reemplazar un bien por otro. Por ejemplo, en vez de consumir carne vacuna, podría consumir carne de pollo, mientras que los bienes complementarios son aquellos que se consumen juntos, como pizza y refrescos, como plantea este ejemplo, o el té y el azúcar, o el pan y la mermelada, etc. Si la elasticidad cruzada de la demanda es cero, quiere decir que los bienes no están relacionados, son bienes no relacionados. Entonces, este es el inciso D. Bueno, tenemos que indicar cuál es la relación entre X e Y. Para eso vamos a recurrir a la estimación de la elasticidad cruzada. Entonces, en este caso, nos están hablando del precio del bien Y. ¿Cómo sería la formulita? Sería cambio en X sobre el cambio en PDI por PDI promedio sobre X, el promedio de X, que serían las cantidades. Muy bien. Recordemos que el precio del bien Y, que en este caso el bien Y es el edulcorante, es 1 en la situación inicial. Y luego dicho precio aumenta a 2. Asimismo, nos indican que para calcular la elasticidad cruzada, vamos a tener en cuenta que el precio está fijo en 1. Entonces, para un precio de 1, en la situación inicial, ¿cuántas eran las cantidades demandadas? Eran 65. Y el precio del edulcorante estaba fijo en 1. Ahora bien, vamos a ver que para ese precio las cantidades demandadas son 87, pero que esta columna con las cantidades demandadas se había formado por una modificación en lo que era el precio del edulcorante, que ahora es 2. Entonces, las cantidades demandadas inicialmente eran 65 y ahora son 87 unidades. A ver. Bueno, yo digo unidades, pero recuerden que ahí en la consigna indica que la tabla de demanda de azúcar está expresada en toneladas por año. Entonces, estaríamos hablando de toneladas. Entonces, serían 65 toneladas y ahora con esta modificación en el precio del edulcorante sería de 87 toneladas. Variación de X.
sería x sub 1 menos x sub 0, 87 menos 65 sobre la variación del precio, que sería 2 menos 1 por el precio promedio del edulcorante. Sería 2 más 1 sobre 2, o sea, 3 sobre 2 sería 1,5. Dividido el promedio de las cantidades, 87 más 65 sobre 2. Calculemos el resultado. Sería 434 milésimos. ¿Cómo es este número? ¿Positivo? ¿Negativo? Bueno, noten que este valor es mayor que 0, por lo cual podemos indicar que X e Y son bienes sustitutos. La elasticidad cruzada es 434 milésimos. ¿Esto qué quiere decir? Que ante un aumento de un 1% en el precio de los edulcorantes, la cantidad demandada aumenta en 0,43% aproximadamente. También nos piden en este ejercicio dibujar la demanda con los cambios ocasionados por el aumento de PDI con respecto a la situación inicial. Muy bien, entonces el gráfico sería este. Vamos a observar que ubicamos las cantidades en el eje horizontal y los precios en el eje horizontal. Perdón, en el eje vertical. Muy bien, la curva de demanda originalmente era la que vemos en naranja y ahora nuestra nueva curva de demanda es la azul. Vemos que hay un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda. La demanda que observamos en naranja consideraba el precio de los edulcorantes, estaba fijado en 1 y ahora se alteró dicho precio y vamos a tener como consecuencia una nueva curva de demanda, donde fíjense que para cada precio se han alterado las cantidades demandadas. Muy bien, esto era el inciso D. Veamos qué nos piden en el inciso E. La columna X supra D4 es el resultado de un nuevo precio del café. PDZ1 igual a 6. Ceteris paribus, o sea, manteniendo el resto constante. Indique qué relación existe entre X y Z. Realice sus cálculos con respecto a la situación inicial y para P de X igual a 1. Dibujar la demanda con los cambios ocasionados por el aumento de P de Z con respecto a la situación inicial.
Inciso E, después vamos a analizar este gráfico, ahora nos vamos a concentrar en el cálculo de la elasticidad cruzada. Ahora tenemos en cuenta el precio del café. Acuérdense que la elasticidad cruzada de la demanda está considerando el cambio porcentual en la cantidad demandada del bien X, que en este caso es el azúcar, sobre el cambio porcentual en el precio del bien Z, que en este caso Z representa al bien café. El precio nos pidieron en la consigna que lo fijemos en 1. Entonces ahora vamos a comparar el precio del bien, para un precio de 1, en la situación inicial, ¿cuánto eran las cantidades demandadas? 65. Ahora se alteró el precio del bien Z, por lo cual tenemos estas nuevas cantidades demandadas para cada uno de los precios. Muy bien, como estamos fijando el precio en 1, noten que para un precio de 1, en esta columna podemos observar que las cantidades demandadas son 60. La cantidad demandada es 63, que hace referencia a 63 toneladas por año de azúcar. Muy bien. Ya teniendo esa información, reemplacemos. Entonces, P de Z sub 0, ¿cuánto era? Era 2. Y ahora el precio del bien Z es 6. Por otro lado, las cantidades demandadas inicialmente eran 65 y ahora son 63. Bueno, variación de X sobre la variación del precio de Z por el promedio del precio del bien Z sobre la cantidad promedio. Variación de X sería 63 menos 65. Variación del precio de Z sería 6 menos 2 por el promedio de los precios, que sería 6 más 2 dividido 2. Sería 8 dividido 2 sería de 4. El promedio de las cantidades sería 63 más 65 dividido 2. Bueno, reemplacemos y hagamos las cuentas correspondientes. Vamos a observar que dicho valor es menos 31 milésimos. Noten que este valor es menor que 0, por lo cual podemos indicar que X y Z son bienes complementarios, o sea que se consumen de manera conjunta. Acuérdense que X es el azúcar y Z es el café, y sí, es razonable que los dos sean bienes, que ambos sean bienes complementarios. Entre sí. Muy bien, ¿cuál sería el gráfico de la demanda
del azúcar ante esta situación. ¿Qué pasó? Se alteró el precio de un bien relacionado. En este caso, era el precio de un bien complementario. Muy bien, entonces, en naranja tenemos la situación inicial, donde la demanda consideraba un precio, bueno, en este caso estaban todos los factores fijos y en particular, factores o determinantes de la demanda estaban fijos, y en particular el precio del bien Z, o sea, del café, era 2. Ahora bien, ¿qué ocurrió? El precio de dicho bien aumentó y su nuevo precio es 6. Entonces, lo que vamos a ver es que la demanda se desplaza hacia la izquierda. Entonces, la nueva curva de demanda va a ser esta que observamos en azul, que es de 4. Es disminución de la demanda, ahí estaba mal el gráfico. El título del gráfico es disminución de la demanda, o lo que es lo mismo, la demanda se contrae. Por último, el inciso F que nos pide. Si aumenta el número de consumidores, ¿qué ocurriría con la demanda inicial? Indique el cambio que ocasionaría en la demanda con respecto a la situación inicial. Muy bien, entonces, inciso F, si aumenta el número de consumidores, ¿qué pasaría con la demanda? Muy bien, nosotros tenemos una curva de demanda inicial que nosotros habíamos graficado como de 1 o de sub 1, si quieren, de sub 1. Y ahora vamos a ver que aumenta el número de consumidores. Aumenta n de n sub 0 a n sub 1, donde n sub 1 sería mayor a n sub 0. Muy bien. Entonces, si aumenta el número de consumidores, recordemos, van a tener que repasar un poquito de los determinantes de la demanda, que uno de ellos es el número de consumidores, o también van a ver que en alguna bibliografía aparece como la población. Si aumenta la población, ¿qué ocurre con la curva de demanda? La curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Yo le voy a poner de 5 para ser coherente con el resto de las situaciones. Entonces, si hay un aumento en el número de pobladores o en el número de consumidores, vamos a ver que la demanda se desplaza hacia la derecha. Entonces, esta curva de demanda consideraba que la población era n sub 0 y ahora esta nueva curva de demanda considera que la población es n sub 1 o el número de consumidores. Recordemos que en el eje horizontal estamos graficando las cantidades y en el eje horizontal, en el eje vertical, los precios. En el eje de las abscisas tenemos las cantidades y en el eje de las ordenadas ubicamos los precios. En este ejercicio no hay que hacer ningún otro cálculo, simplemente me piden que identifique qué le ocurre a la demanda cuando aumenta el número de consumidores. Muy bien, con esto terminamos entonces el ejercicio número 4.